y por lo tanto es pues considerable para nuestro medio. Y fundamentalmente ya pueden ver las diapositivas, fundamentalmente ver el problema que tenemos en lo que significa la parte de la urgencia y la emergencia y lo que significa la parte de la cirugía electiva. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces vamos a ver lo que significa las enfermedades venosas, ¿no? Para conocer las enfermedades venosas vamos a hablar, ¿me están escuchando, no, jóvenes? Muy bien, vamos a ver lo que significa la anatomía, el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial es el más importante, porque en realidad es el que nos indica, ¿no?, que hay problemas en la parte profunda, y ambos están unidos, ¿no?, por lo que significa un sistema venoso perforante. Ese sistema venoso perforante es el que comunica el sistema superficial y el profundo. Eso es importante. Y lo que nosotros vemos obviamente es el superficial. ¿Por qué? ¿Por qué vemos el superficial? Porque el superficial nos da las varices. Y al ver las varices es lo que decimos, hay enfermedad venosa. El sistema venoso superficial empieza en el arco venoso dorsal, las venas safena menor, la mayor, antes llamada de esta manera, se llama safena interna y safena externa. Y pues vamos a ver que el sistema venoso tiene además un sistema venoso profundo, y eso es importante destacar. El sistema venoso profundo. ¿Por qué el sistema venoso profundo? Porque tenemos que ver que todas las venas del miembro inferior, excepto la poplite y la femoral, la poplite, tienen dos venas para cada uno, ¿no? Entonces, y ahí es importante ver las venas que son satélites de las arterias, que como les decía son dos. El sistema venoso perforante es la comunicación entre el sistema venoso superficial y profundo, y es importante ver que este sistema es uno de los más importantes cuando hay una claudicación o una enfermedad vascular venosa. Bueno, hay que diferenciar cosas importantes ya en la histología, lo que significa las tres túnicas de la vena, ¿no? El endotelio, lo que significa la muscular, la adventicia, y la bomba músculo-venosa. Eso es importante destacar. ¿Qué vamos a decir en eso, no? Que si hay una lesión, por ejemplo, endotelial, entonces hay una lesión endotelial, va a haber pues la posibilidad de un trombo que es importante, ¿no? No sé si ustedes ven que hay algún error en mis diapositivas que no me había percatado, y que miren, recién me la percata, ¿no? Aquí está vena safena, miren, menor o externa, y safena mayor o interna, así no era menor, por si acaso. Y esa es la realidad. Bueno, ahora que tenemos ya lo que es característico y lo que está bien, vamos a hablar de las túnicas, que hemos hablado ya, son tres, y la bomba músculo-venosa. ¿Qué es la bomba músculo-venosa? Es importante mencionar la bomba músculo-venosa, y eso ya hablando de lo que significa sobre todo el miembro inferior, es lo que significa esto de aquí. Vamos a tener las venas que están impulsadas. Si ustedes se dan cuenta, van contra la gravedad. Entonces, ¿qué hace subir al corazón, al sistema venoso? ¿Hace subir qué? Lo que significa la fascia y los músculos. Y estamos viendo varias pruebas que hacemos para ver cómo suben o no suben el sistema venoso, lo que significa el retorno venoso vascular que nosotros queremos tener. Bueno, entonces la bomba músculo-venosa es lo que significa la unión de las venas. Aquí creo que tenemos aquí. Aquí están las venas, los músculos y sus fascias. Entonces ahí tenemos lo que significa eso. Y miren, las venas tienen unas válvulas. Y estas válvulas tienen que ser suficientes. ¿Qué significa? Tienen que evitar el reflujo, como aquí. Pero miren, cuando se abre la válvula, vuelve. ¿Y qué es lo que sucede en una varice? Es esto. La válvula queda parcialmente abierta, por lo tanto sube y baja el flujo. ¿Y qué va a producirse? La dilatación de la vena. Eso es lo que es una válvula suficiente y es una insuficiente. Aquí llamamos bomba músculo-venosa, reitero, y eso es importante.
a la actividad que se relaciona en las venas, sus válvulas, los músculos y las fascias. ¿Por qué? Porque al contraerse el músculo van a impulsar la sangre hacia el corazón, hacia arriba. Y si no hay fascias que los envuelvan, obviamente no va a haber esa compresión que ayude a subir, ¿no? Entonces lo que sucede con la bomba músculo-venosa. Bueno, ahora veamos qué es lo que tenemos que hacer. Hay clasificación clínica de las enfermedades venosas. La clasificación clínica está en relación a lo que significa por qué se ha producido, cómo se está produciendo y qué es lo que se produce. La clasificación clínica nos hace valorar lo que significa no solo la observación, sino lo que significa el examen físico del paciente, lo que significa la sintomatología del paciente. Y vamos a ver, por ejemplo, clase 0, ausencia de signos evidentes. ¿Cuáles son los signos evidentes? Por ejemplo, voy a mostrar aquí. Este es un signo evidentísimo, que se llama la copa de champán o la botella de champán, perdón. Que miren, hay cambios tróficos de la piel. Miren, hay un cambio del color de la piel normal de aquí a una isquemia que va a producir, ¿qué? Una alteración en los tejidos, tanto en la piel y en el tejido subcutáneo, por lo tanto va a haber cambios tróficos. Pero más aún, vean las dilataciones venosas, las telangiectasis, todo lo que sucede, eso es lo que sucede en una clasificación clínica. Y vamos a ver, las clases son las telangiectasis, son las venas, las arañas vasculares que se llaman. La clase 2 son las venas varicosas. Las clase 3 son los cambios que suceden con edema y sin cambios cutáneos. Por ejemplo, les voy a mostrar esto, que es una diapositiva que teníamos. Voy a reiterarla, que no estaba muy cerca. Esta, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la que dije? Aquí. Miren, hay edema, sin cambios de coloración, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Esa es la clasificación 3, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Son las pruebas. Es la clasificación 3. Edema con cambios cutáneos atribuibles al retorno venoso. Este es, por ejemplo, esa botella de champán. Clase 5. Los cambios con úlceras cicatrizadas, es decir, no activas. Y clase 6, los cambios que hay signos como edema, varices y úlceras activas sangrantes. Esa es la clase 6. Pero también tenemos una clasificación etiológica, que puede ser congénita, primaria y secundaria. Importante destacar la etiología congénita. Es muy frecuente ver un paciente varicoso y su familia en la línea familiar que haya varices. Es importante eso, ¿no? Obviamente las afecciones primarias venosas son las secundarias, que son generalmente a traumas o algún problema secundario hormonal, como por ejemplo lo que significa el uso de estrógenos en el embarazo, etcétera, pueden producirse alguna alteración en la etiología. Clasificación anatómica del sistema superficial, profundo o perforante. No se olviden, el perforante es importantísimo, es donde se liga, ¿no? Y es el que comunica. Por lo tanto, son importantes. O por disfunción patológica, por reflujo, como hemos visto hace rato, por obstrucción o ambas. Esa es la clasificación clínica, etiológica, anatómica, o por disfunción patológica. Eso es importante y fundamental destacar. ¿Qué vamos a hablar? La primera parte es la insuficiencia venosa. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Es la falta de un retorno venoso adecuado en el miembro inferior, que puede ser congénita desde el nacimiento, primaria o idiopática, que es la más característica de idiopática para mí, es decir, no sabemos de qué sucede, y la secundaria, que efectos obstructivos o trombocíticos, traumas, por ejemplo, ligaduras, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que hay un problema, por ejemplo, de tumores, etcétera. Entonces, ahí está la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa primaria, como les digo, generalmente son atribuibles, ¿no? de parte idiopática y se encuentran telangiectasia, venas reticulares y varicosas, y que son principalmente en la aparición. Un segundito, por favor, les voy a pedir, denme un segundo.
Pasemos entonces, si estamos hablando ahora de la insuficiencia venosa primaria. Al hablar de primaria, en realidad deberíamos hablar de idiopática, es decir, no saber por qué sucede, ¿no? Pero hay alteraciones mecánicas y celulares, ¿no? Y eso es importante, no mencionar eso, ¿no? Mecánicas y celulares. Pero ahí veamos las alteraciones mecánicas, déficit valvular, lo que han visto, hipertensión y la gravidez, ¿no? Es importante, ¿no? Alteraciones celulares, ¿no? Tenemos los infiltrados en las paredes, ¿no? En los macrófagos. Y moleculares, ya en los moleculares podemos tener una pared de menor consistencia, diríamos, de colágeno y elastina, que obviamente van a hacer que se dilaten como un papel o una bolsa que no vuelva a la normalidad, ¿no? Que se dilate y quede dilatada definitivamente, ¿no? Los factores de riesgo para la insuficiencia venosa son la edad avanzada, el sexo femenino, obviamente es importante, la disfunción valvular en la gestación es importante, y los estrógenos. ¿Qué es lo que hacen los estrógenos en las venas? Relajan y ablandan. Por eso los estrógenos están muy limitados para utilizarse en mujeres que tengan varices. ¿Por qué? Porque condicionan a los trombos y a las varices. Se relaja más, produce mayor relajación, mayor ablandamiento y va a sucederse mayor problema en lo que significa la pared. Por lo tanto, se van a dilatar. La herencia genética y antecedentes traumáticos. Esas son las idiopáticas. Bueno, las enfermedades venosas. ¿Qué síntomas tenemos? Pesadez, cansancio, molestias, dolor, sordo. Es importante el dolor. El dolor, y quizás muchos de ustedes ya se van a dar cuenta, no es dolor sordo. Dolor sordo. El detalle es que el detalle es el siguiente. O sea, el dolor aparece cuando uno está parado y desaparece cuando uno está recostado con la pierna levantada. O, como dicen en la diapositiva, al día siguiente cuando uno después de despertarse, desaparece el dolor. Este dolor es similar. Muchos de ustedes seguramente han debido asistir a la romería de la Virgen de Urcupiña, han debido ver seguramente lo que la gente camina, va varios kilómetros, y los que han ido también han debido ver. Comienza a doler las piernas cierta parte del camino. ¿Por qué duele? Por la insuficiencia vascular. Necesitamos descansar. ¿Quiénes tenemos mayor dolor sordo en realidad? Y tenemos, somos los médicos, porque estamos mucho tiempo parados, especialmente los cirujanos. Son los que trabajan en las calles, como por ejemplo los policías, ¿no? Los encargados de tránsito. Son los profesores que están todo el tiempo parados enseñando a los alumnos. Eso es lo que sucede, el dolor que se presenta cuando uno hace actividad y que desaparece en la mañana cuando uno está descansando. Tumefacción o edema, quemazón, el quemazón cutáneo, mucha gente se refiere. Me quema, me arde, doctor, me arde. Deme tratamiento para ese ardor. Y el tratamiento para ese ardor en realidad no existe. El tratamiento para ese ardor es la enfermedad ya que ha avanzado venosa y está pasando una neuropatía. Prurito, en algunos casos también. Bueno, la exploración física que tenemos que valorar al paciente en de pie y en decúbito es importante. Y aquí están las principales pruebas que se hacen, pues, de lo que significa la insuficiencia venosa, de las enfermedades venosas, ¿no? Explorar al paciente es importante y es fácil ver, ¿no? Porque estamos viendo la botella de champán, lipodermatoesclerosis se llama, donde hay una esclerosis del tejido subcutáneo en la piel, que tiene esta característica en botella de champán, hiperpigmentación, este color medio negro, y obviamente las varices, tan famosas varices, que vemos como cordones visibles que tenemos en el organismo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en las varices. Entonces, eso es lo que sucede y lo que se puede ver, ¿no?
Es fácil ver lo que tenemos en la insuficiencia venosa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. ¿Qué más? La corona flevítica, es decir, que hay un halo enrojecido alrededor de las venas, úlceras y dermatitis que se puede ver. Pero las varices, les vuelvo a decir, son fácilmente evaluables. Vamos a hablar de dos pruebas importantísimas, que son la prueba de difusión venosa de Perthes, y luego vamos a ver las otras pruebas, son dos pruebas, la de Brody-Trendelenburg y la de Perthes son las más importantes. ¿En qué consisten estas venas o estas pruebas? Consisten en lo siguiente, en ligar lo que significa la parte de la vena safena mayor o interna, como ven, ligan, igual que en el brazo para poner un acceso venoso. Entonces, ¿qué hace? La circulación, en realidad el problema de esto, yo les hablaba muchísimo de lo que es la circulación venosa superficial y profunda y la perforante, que es la que uno no ve. En realidad la circulación venosa que es insuficiente generalmente empieza en la parte profunda y uno no lo ve, solo tiene la sensación de cansancio, malestar, etc. Pero ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener que después se hace al paciente colocar una ligadura a nivel de la vena del callado de la safena interna o mayor, se coloca un torniquete, se marca y las varices desaparecen si las venas profundas son permeables. ¿Esto qué significa? Que la vena que está mal solo es superficial y la profunda está bien, porque el retorno venoso es bueno. Pero ¿qué pasa en caso contrario? Cuando tenemos una insuficiencia venosa superficial y profunda, las venas se dilatan y aparece más bien una tensión más importante, como están viendo, y una dilatación más importante. Eso es lo que debería suceder en una vena enferma. Reitero, la prueba de Perthes. Hacen al paciente, ligan al paciente y que piden que se levante y que comience a caminar y van a ver que se dilatan las venas varicosas. Cuando hay solo afección superficial y no hay profunda, estas derivan su sangre por las perforantes a las profundas y se va hacia lo que significa la parte profunda. Y aquí está, es lo que sucede, miren. Ligan y desaparecen, ¿no? Pero sin embargo, cuando existe un problema, ligan más bien y aparecen más grande y se dematizan más. Hay una sensación molesta de tensión en las rodillas, en las pantorrillas. Esas son las pruebas, ¿no? Es importante, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un vaciado completo de las varices por debajo de la ligadura, un vaciado completo, significa que hay suficiencia de las venas perforantes. Las venas perforantes están bien intactas, por lo tanto mandan la sangre a las venas profundas y el retorno va a ser por las venas profundas. Entonces, muy bien. Entonces, solamente sería una alteración de la vena safena y de sus válvulas, en este caso. Un vaciado incompleto, que va a dar una insuficiencia moderada de las válvulas de las venas comunicantes, por lo tanto, van a haber parcialmente una dilatación venosa. Finalmente, un llenado constante de las venas, así como se ve un llenado constante, que no se vacían, va a indicarnos que una insuficiencia de las venas perforantes y de las venas profundas. Por lo tanto, todo el sistema venoso va a estar afectado y hay un síndrome importante de la circulación sanguínea que va a impedir que las venas superficiales lleven hacia las venas profundas o viceversa. Por lo tanto, va a haber un problema trombótico muy importante y muy incapacitante, digamos. Bueno, eso es lo que sucede, eso es lo que tenemos. Entonces es lo que sucede. Segunda prueba, la prueba de Brody-Trendelenburg. La prueba de Brody-Trendelenburg, ¿no?
Es una maniobra a revelar la insuficiencia valvular en las varices superficiales. Si ustedes se dan cuenta, la maniobra de Perthes en realidad valora que la suficiencia o insuficiencia de qué? De las venas perforantes. Eso es importante. ¿Dónde está suficiencia de las venas perforantes? Eso es importante. En cambio, ¿qué vamos a ver con esta, la de Brody-Trendelenburg? La insuficiencia de las venas superficiales principalmente, ¿no? Y también en parte de las venas que son comunicantes o perforantes. ¿Qué es lo que se hace? Se hace al paciente en decúbito, se eleva el miembro inferior hasta que vacíe completamente prácticamente el retorno venoso y las venas varicosas disminuyan de tamaño. Entonces luego se coloca una ligadura de la misma manera en el tercio superior del muslo que la de Perthes, por debajo del callado de la safena interna, y a continuación se hace parar al paciente. Después de 30 segundos se libera la ligadura. Aquí está. La prueba es negativa, se libera la ligadura y no pasa absolutamente nada. Cuando la prueba es positiva, se libera la ligadura y ¿qué pasa? Las venas quedan mucho más dilatadas de lo que nosotros teníamos presente. Eso es lo que sucede. Bueno. Sigamos. Prueba nula normal. Se produce un llenado lento normal de abajo hacia arriba, como hemos visto, es lo normal. Comienza a llenarse nuevamente el flujo y la sangre vuelve de lo que significa las colaterales a lo que significa la circulación normal. Es decir, al soltar la ligadura, vuelve a producirse el llenado venoso, ¿no? Prueba positiva. La prueba positiva es cuando las venas patológicas permanecen vacías o se llenan muy lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué? De abajo hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tienen la incapacidad de llenar por la insuficiencia venosa en las válvulas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al soltar la ligadura se llenan de manera rápida de arriba hacia abajo, en lugar de ir de abajo hacia arriba, como es lo que esperaríamos, ¿no? Finalmente, la prueba doblemente positiva, ¿a qué se llama doblemente positiva? Lo que indica es prácticamente la anterior positiva, es de la vena safena interna, es decir, cuando se llena rápidamente. ¿Por qué? Porque las venas comunicantes o perforantes no tienen afección. Doblemente positiva es que sí hay una afección más de las venas comunicantes. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Se suelta la ligadura y aumenta de forma repentina de arriba hacia abajo y señala que hay una insuficiencia en el callado safeno interno. Por lo tanto, que las venas comunicantes van a estar afectadas. Reitero, prueba positiva es cuando hay afección de la vena safena mayor o interna y se llenan pues de arriba hacia abajo al soltar la ligadura. ¿Por qué? Porque las venas perforantes tienen todavía lo que significa el flujo. Doblemente positiva es cuando hay una insuficiencia en lo que significa la vena safena, pero también hay una insuficiencia de las venas comunicantes. Y al soltar la ligadura aumenta el llenado de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces es lo que significa una alteración en el callado de la safena. Ese es doblemente positivo. Prueba negativa. Se observa un llenado rápido antes incluso de soltar la ligadura por insuficiencia de las comunicantes sin que vaya a soltar la ligadura, lo cual indica que el callado de la safena está funcionando. Entonces, como un repaso a lo que hemos visto, la prueba de Trendelenburg-Brody nos valora sobre todo lo que significa la suficiencia del callado de la safena. Cuando el callado de la safena está suficiente y no hay problema, la prueba es negativa. Cuando el callado de la safena está afectado y sus venas safenas mayores están afectadas, es positiva. Pero cuando está afectada la vena safena mayor y las comunicantes, es doblemente positiva. Esa es la característica. Entonces la prueba de Brody-Trendelenburg valora sobre todo la suficiencia del callado de la safena. Enfermedades venosas. ¿Cómo diagnosticamos las enfermedades venosas? Las enfermedades venosas las diagnosticamos por ecografía Doppler, el reflujo.
Dúplex, no se olvide, dúplex era comparar el flujo de las venas con el tejido alrededor, por flebografía, venografía, resonancia magnética venosa. Esto, por ejemplo, es muy rara vez, tenemos resonadores, ahora los utilizamos bastante para las dilataciones varicosas pélvicas principalmente y algunas de las venas abdominales. El tratamiento de la enfermedad venosa superficial. Bueno, hay tratamiento médico y quirúrgico y es importante el tratamiento médico porque generalmente es el que empezamos a hacer cuando ya hay las molestias, el dolor sordo, la falta, la claudicación, etc. Importante el tratamiento no quirúrgico o clínico es la compresión con medias elásticas de 20 a 30 milímetros durante el día. En la noche se pueden retirar y el sujeto ya con su miembro superior en elevación o miembro inferior en elevación no va a tener problema. Bueno, ¿en qué consiste? En elevar el miembro inferior en periodos cortos durante el día, principalmente. Entonces, periodos cortos por encima del corazón, es decir, echarnos y ponernos sobre una almohada. Entonces, va a ir mejorando y obviamente va a hacer que el retorno venoso sea más activo a la que significa la cavidad auricular derecha. 3. Actividades que activan la bomba músculo-venosa. Es importante el ejercicio, los paseos, el hacer el ejercicio fundamental, la caminata, los trotes, los ejercicios es fundamental. Activamos la bomba músculo-venosa. No debemos estar mucho tiempo parados, eso es importantísimo. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Tratamiento. Hay ablación, escleroterapia, láser, radioablación. Esto también es un tratamiento no intervencionista. La escleroterapia, ya les he dicho. El tedradecilo sódico es el que más se utiliza. Obviamente produce una esclerosis importante. La verdad, en estos pacientes que he podido ver tienen unas alteraciones importantes de prurito y sobre todo dolor y enrojecimiento alrededor de la vena o de lo que se ha utilizado el tedradecilo. Escleroterapia con espuma, con láser. El láser obviamente es doloroso, pero obviamente se coloca también anestesia, ¿no? Bueno, tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, en realidad, la flebectomía cortante convencional, ¿en qué consiste? En realizar incisiones pequeñas en cada segmento para sacar la parte afectada. Flebectomía potenciada con Trivex. Se utilizan, pues, las varicosidades, se hacen las incisiones y con la utilización de un transiluminador no solo nos ayuda a ver la vena, sino las venas perforantes también. Y eso es importante para hacer una flebectomía y sacar las pequeñas venas que ya tenemos con una alteración en lo que significa el miembro inferior. Fleboextracción es la extirpación de toda la vena, del trayecto de la vena. La fleboextracción está ejemplificada en esto. Se introduce por la safena un alambre que es el fleboextractor, que se lo introduce de arriba hacia abajo así. Llega aquí y comenzamos a jalar. Y se jala todo eso. En esta diapositiva podemos ver cómo hacen la fleboextracción de abajo hacia arriba, ¿no? Introducen por aquí, llega hasta aquí la punta que es como una bala, se abre y se retira todo como un fideo y sale toda la vena como están viendo aquí en el dibujo. Esta es la fleboextracción, se hacía muchísimo. El detalle es que hay que ligar las perforantes que se vean, porque las perforantes van a ser afectadas también, y si las perforantes son retiradas puede producirse un sangrazo importante o profuso en el paciente. Bueno, ¿qué más hablábamos? A ver, las complicaciones de la fleboextracción: hematomas, hemorragias, parestesias, flebitis. Eso es importante. Esas son las complicaciones. ¿Ahora qué? ¿Cuáles son las indicaciones para operar una vena varicosa? Estas son las indicaciones. Es fundamental. Para terminar la clase les voy a hablar de eso. La primera indicación es estética. Los pacientes van por estética. Segundo, síntomas refractarios al tratamiento no quirúrgico conservador. Cuando hay una varices sangrante, ya cuando hay una varices hay que operar.
cuando hay tromboflebitis superficial. Pero hay que esperar a que la tromboflebitis ceda por lo menos la parte de infecciosa y luego, es decir, se hace el tratamiento de la fleboextracción. Otro, la lipodermatoesclerosis, es importante, significa que hay una alteración importantísima. Y por último, las úlceras. La presencia de úlceras es la fleboextracción, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo decir. Ya tienen clase de la siguiente hora. Creo que hemos hablado lo necesario, lo importante. Mañana nos vamos a volver a ver. Y bueno, muchas gracias por su participación. Nos vemos el día de la mañana a la misma hora. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.